modalidad totalmente nueva y digital de promoción de la solidaridad, porque de lo que se trata, como nos ha dicho usted, es contribuir con el financiamiento de las ollas comunes, es decir, que puedan comer quienes han perdido su trabajo y no tienen ingresos. Sí, mira, un grupo no pequeño, serán unos 120 intelectuales, estudiosos, amigos, pensadores, muy reflexivos en esta pandemia, que han seguido todos los acontecimientos, tenían el deseo de un compromiso mayor y de hecho han estado haciendo muchas iniciativas. Esta es una de ellas, que aprovechando de la maravillosa letra de Paco García, han lanzado este encuentro entre 3 cantantes de primera línea, justamente para favorecer el reconocimiento y agradecimiento a los héroes, aquellos que murieron en primera línea ayudando a salvar las nuestras, ¿no? Y esto significa una unión entre todas las personas que tienen humanidad, que tienen sentimientos de profunda solidaridad y unidad a las necesidades del ser humano y del bien común, ¿no? Y ellos han ofrecido este trabajo, que para ellos ha sido todo un esfuerzo de coordinación, de preparación y de belleza también, para que pueda difundirse. Y la idea es que a través de los medios digitales se pueda conseguir que cada vez que uno entra en la canción, esta pueda traducirse en una contribución pequeña que va juntando para las ollas comunes, ¿no? Es una cosa nueva, pero realmente la acogemos en el Arzobispado de Lima, y el día 21 a las 7 de la noche tendremos la presentación pública de la canción, con todo el grupo organizador y las personas que están implicadas. En primer lugar, este grupo de personas que no tiene nombre, pero que tiene un valor eterno. Uno de ellos es Rubén, que es el que dirige el grupo. Rubén Cáceres, sí. Rubén Cáceres. Y luego vendrán algunos representantes de las organizaciones ecuménicas, del Arzobispado de Lima también, de Cáritas, y de Resucita Perú, que se ha unido también a la misma causa. Entonces es el viernes 21, el viernes próximo a las 7 de la noche. Que se lanzará la canción. En el Arzobispado de Lima va a ser en el Patio de los Naranjos. Desde ahí vamos a lanzarla. En el Arzobispado. ¿Y se podrá seguir esta ceremonia vía digital? Sí, en todas las redes, sí. En todas las redes, muy bien. Ahora, hay también una confluencia de 3 cantantes extraordinarias, ¿no? Tania Libertad desde México, Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés desde Cuba, y Ruby Palomino, peruanísima. Así es. Eso es un éxito, digamos, también de confluencia de personas que son excelentes cantantes, ¿no? Y todas mujeres, además. Porque muchas de las que llamamos héroes también se refiere a heroínas, ¿no? Y ellas han dado todo, especialmente las enfermeras, con toda fuerza, toda amistad, todo cariño por la gente que se enferma y que se, digamos, está en situación extrema, que se duelen del dolor humano, de la dificultad, ¿no? Entran en solidaridad profunda, ¿no? Y la foto emblemática que hemos visto con la que se inaugura este video es la de una enfermera que manifiestamente ha tenido una mascarilla puesta durante muchas horas, y es al quitársela, con el rostro afectado por las horas trabajando con tensión cerca de pacientes infectados en un momento al principio de la pandemia que no se sabía bien qué cosa le podía pasar a uno. La prueba es la cantidad de muertos entre los médicos y el personal sanitario. Ese rostro de esta enfermera sufrido cuando se quita la máscara es verdaderamente un llamado a la solidaridad, ¿no? Sí, y además, mira, está hecho, yo recordaba eso, en los colores más bellos del cine, ¿no? El blanco y el negro. De tal manera que ese color nos muestra siempre que además son los 2 colores opuestos, un poco la sensibilidad entre la noche y el día, ¿no? La tristeza y la esperanza, ¿no? Y de hecho la canción dice: tu nombre quedó perdido, ajeno al temor sombrío, y nada pudo más que todo tu valor, y nadie supo al fin que fuiste un héroe, ¿no?
O sea, esta idea de que los héroes están escondidos, pero se revelan, se muestran, ¿no? Tiene mucho de fe cristiana indirectamente, ¿no? Yo no digo que directamente, porque los autores todos son muy humanos, no son algunos no son, pueden no ser creyentes, otros sí, pero lo más importante es que nos unimos en esta relación entre el sufrimiento y el sueño, la esperanza. El Papa nos invita a todos a tener sueños y a unirnos como humanos para ir recorriendo ese camino, ¿no? Así nosotros también como cristianos mostraremos también que en ese camino nos situamos nosotros proponiendo un sueño más grande, ¿no? Y que es una gracia, pero lo importante es que en la humanidad siempre haya esta apertura. Si no hay esa apertura es imposible que nosotros podamos salir adelante. Claro. Por siempre nos encerramos en nuestras propias ideas, ¿no? Permítanos, Monseñor, ir por favor a una breve pausa, después de la cual, como cada sábado, escucharemos palabras pronunciadas por el Papa en el Vaticano esta semana y escucharemos su comentario sobre el tema del Evangelio que se leerá en la misa mañana, que es uno de los pasajes más humanos y más familiares y más también difundidos de todo el Evangelio, que es el pasaje de las bodas de Caná, que me parece que es el primer acto público de Jesús cuando tenía 30 años y había pasado hasta el momento una vida normal en el contexto de su familia, laborioso y sin hacer nada que llamara la atención. Nos va a explicar por qué las bodas de Caná cambia la vida de Jesús. Bueno, hemos escuchado al Papa hablando sobre San José, trabajador, obrero, ¿no? Es el patrono de los obreros y se celebra en la iglesia, creo, el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Y el Papa ha querido dirigirse a los que tienen un trabajo duro y no reconocido a veces, y también a los que no tienen trabajo. Y en ambos casos, en el Perú, conocemos a demasiadas personas que merecen el reconocimiento de la iglesia. Sí, Fernando, el Santo Padre tiene una clara opción de siempre reconocer a las personas que están en más situación de extrema pobreza, de dificultad, de ausencia de trabajo. Y el trabajo, según la tradición de la Iglesia, es una cosa que dignifica a la persona humana. Y por eso es que el ser humano sin trabajar tampoco desarrolla toda su humanidad. Y estamos viviendo una sociedad en donde por ejemplo, la cantidad de robots que hay ahora sustituyen a la fuerza de trabajo y la gente está echada a la calle, como si el ser humano fuera una especie de desperdicio, ¿no? De descarte, ¿no? Y yo creo que el recuerdo de él nos hace pensar en toda una línea inclusiva en la vida social y en la vida humana y también en la iglesia, ¿no? Porque nosotros también, por ejemplo, tenemos que aprender a acoger las nuevas comunidades que son marginadas en el mundo para que en la iglesia encuentren un camino de su vocación y ayudarles y acompañarlas. Y además hay que ver la manera de hacer que la iglesia anuncie la necesidad de dar mejores condiciones de trabajo y dar trabajo también a todo otro creyente y todo ser humano que tenga capacidad de poderlo hacer, ¿no? Y un trabajo que no explote, por ejemplo, ni no maltrate, sino que trate justamente, ¿no? Y a veces también nosotros hemos necesitado reformar maneras de contratos, etcétera, para que haya dignidad, ¿no? No puede haber unos sueldos bajísimos a condición de un trabajo exuberante que no es pagado en forma justa, ¿no? Claro. Cambiando de tema, Monseñor, pasando a una cosa completamente diferente, quisiera que nos comente este pasaje del Evangelio que se leerá mañana en la misa, que usted lo comentará en la misa a las 11, que se celebra en la Catedral de San Juan, que es el primer acto de la vida pública de Jesús. Un joven de 30 años va con su mamá en Caná, una localidad de Galilea. Hay una, digamos, precisión sobre ese dato que el Evangelio da, y resulta que María ve que se ha acabado el vino y los anfitriones se hallan en una situación incómoda, es un matrimonio, no puede suceder esto. Entonces la mamá le pide al hijo, haz algo, quizás mandarlo a comprar, yo no sé qué cosa es lo que quiere que haga. Y Jesús dice, pero yo no tengo nada que ver con este asunto. Y sin embargo hace algo. Y hay mucho detalle, me ha sorprendido leyendo el texto para preparar esta conversación. Se dice que hay 6 recipientes de 100 litros cada uno.
Más o menos. 600 litros de vino es una cantidad gigantesca. No sé cuántos invitados habría, pero es una cantidad enorme. Y lo que llama mucho la atención como detalle humano, social de una fiesta de matrimonio, es que uno de los invitados comenta, pero qué raro que estos dueños de casa sacan el buen vino después, cuando suele ser lo contrario. Se da el buen vino primero, la gente está ya un poco embriagada y se les da cualquier vino de mala calidad. Acá, gracias a este vino que Jesús consigue, se hace lo inverso. Ahora, todo esto es muy humano, humanísimo. Cuéntenos, por favor, por qué Jesús escoge este tema de obediencia a la madre y de intervención en un asunto familiar y, digamos, una boda para comenzar la fase pública de su vida. Bueno, este acontecimiento que probablemente ocurrió, pero simultáneamente, digamos, Juan sabe introducirlo dentro del Evangelio al inicio. Nosotros vamos a leer durante todo el año Lucas, pero es interesante que como todo Lucas va hacia, en un momento Jesús toma la decisión resueltamente de ir a Jerusalén. Entonces, en el Evangelio de Juan, después de este milagro, de este signo, Jesús todo lo desarrolla en Jerusalén, ¿no? En diversas partes, alterna Betania con Jerusalén, pero Jerusalén está muy presente. Es el único evangelio que presenta a Jesús varias veces en Jerusalén. Bueno, ¿cuál es el punto esencial? El problema la cuestión esencial es que María aparece en este acontecimiento y aparece al final en la cruz. Y entonces la obra de Jesús va a ser finalmente cuando, por decisión libre y soberana, entrega su vida al Padre para el bien de los hermanos. Y eso se le llama la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria? Porque es un acto de amor y de gracia, gratuita, no mereciéndolo los seres humanos que evidentemente se confabularon contra Él y todo ser humano pecador, ¿no? Entonces el punto esencial es que la humanidad vive un drama. Aquí es interesante, hay un detalle, por ejemplo, que mañana vamos a resaltar, que es al tercer día, dice. El primer día empieza a anunciar Juan Bautista hace su bautismo y anuncia que alguien viene después. El segundo es los discípulos de Juan Bautista que siguen a Jesús y conocen a Jesús. Y el tercer día es la boda de Cana. El tercer día tiene un símbolo, que es el día de la resurrección. Entonces por eso hay fiesta y por eso hay boda. Y entonces en ese día ocurre una cosa muy realista. Podemos vivir en la alegría del Señor, pero la vida tiene tristezas. Y una de las tristezas más grandes es que perdemos el horizonte, perdemos el sentido, perdemos la alegría, y por eso se dice que no hay vino, ¿no es cierto? Es bien interesante entonces porque es una crisis que se resuelve con fe, y María es la patrocinadora de la fe, y entonces es la que toma la iniciativa, aunque Jesús toma distancia y le dice mujer. Sí. O sea, que tú a mí, le dice, que tú a mí, ¿no? Que tengo contigo, que yo a ti. Entonces, sin verbo, ¿no? Y la cuestión es que toma un poco de distancia. ¿Por qué? Porque Jesús ha tomado la decisión de hacer un camino y en su hora entregar su vida, y ella le está pidiendo adelantarla. Pero es importante, ¿por qué? Porque se enseña hacia dónde se dirige ese texto. Ese texto está al inicio para mostrarnos que al final la gloria de Dios se manifiesta en la abundancia de su amor, que produce esa alegría que permite que en las situaciones cualquiera que sean en la historia donde hay problemas, siempre hay la posibilidad de encontrar una solución, una salida, porque la gracia de Dios nos acompaña abundantemente. De acuerdo, sí. Y a partir de ese día, el tema del vino aparece también en otras escenas. Por supuesto que el Jueves Santo, en donde él habla del vino como su sangre y nos pide recordarlo cada vez que bebamos en su memoria, ¿no? Así es. Y unido al esponsalicio, al matrimonio, ¿no? A la boda, se habla entonces de las bodas del Cordero. Y eso estaba prometido ya en antiguo a Israel, que Dios se casaría con su pueblo
y desposaría a su pueblo. Ya no sería abandonado más Israel, no se llamará abandonada ni devastada, sino le llamará mi predilecta, mi desposada. ¿No es cierto? Y Dios se regocija con Jerusalén, con Israel. ¿Por qué? Porque Israel sufrió muchas devastaciones, muchas persecuciones, e inclusive cuando se instala ya más o menos en forma estable, siempre tiene que pactar con poderes, como lo hacen los sacerdotes, y eliminan, diríamos, la esperanza. De hecho, en el Evangelio de Juan, la religión de Israel es una religión de tristeza, produce muerte, produce indiferencia. Y Jesús justamente se introduce en el templo para cuestionar eso y para realizar los nuevos signos que son de vida y de esperanza, ¿no? Con los cuales evidentemente todo se dirige a una vida mucho más plena, ¿no? Lo que llamamos vida eterna en el Evangelio, vida plena, o digamos vida en plenitud de amor, que tiene como base fundamental el que ya en esta tierra podemos vivir de otra manera. Hay otra manera de vivir, que es la de estar todo el tiempo tristes, y se puede transformar este mundo en un mundo justo. Por eso es que al principio dice, no descansaré hasta que rompa la aurora de tu justicia, ¿no? Y la salvación llamé como antorcha. O sea, no se trata solamente de la salvación hacia la otra vida. En esta vida podemos ir avanzando en vida eterna, porque esa vida eterna es un don gratuito, que es el don gratuito del amor, que se expresa evidentemente en la entrega generosa de una pareja que se ama y que hace fiesta por eso, ¿no? Claro. Muchas gracias por recordarnos estas verdades simples sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Así es. Estamos enfrentando todos juntos dificultades, todos vinculadas a una circunstancia particular sanitaria, pero en la vida siempre hay dificultades, y me parece muy positivo oírlo decir que pese a todo uno puede vivir desde ya el reino del amor en esta vida. Monseñor, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su presencia en RPP, y para separarnos simplemente quisiera que le ofrezca, como es usual, su bendición a nuestros televidentes y al pueblo de Lima. Padre bueno, tú nos diriges siempre hacia donde tú quieres, a través de los signos más impredecibles para los seres humanos, pero que son signos de esperanza que van surgiendo tanto en los creyentes como en los que, no siendo muy creyentes, confían en la humanidad, confían en el amor que tú nos has dado, a veces sin conocerte. Te pedimos que nos ayudes a todos a caminar en ese amor, y que la fuerza que nos das y los signos que nos presentas, como en las bodas de Caná, sean posibilidad para que todos podamos encontrar la verdad más honda de nuestra vida, que es que somos hijos tuyos, hemos sido creados para amar, y ese amor ya se puede anticipar en esta tierra. Bendice a nuestro pueblo y aliéntanos como has alentado a esa pareja y a esa familia que no tenía vino en su boda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, por su presencia fiel en este programa Diálogo de Fe. Que tenga usted un buen día, y lo escucharemos mañana a las 11, y hemos tomado nota que lo podremos ver también el viernes a las 7 para el lanzamiento de este video y esta canción Héroes, en solidaridad con las ollas comunes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Sigan en nuestra sintonía. Ya viene familia.